Y dices, joder, ahora que les cuento yo aquí, pues lo primero, intentar copiar también a Teresa, ¿no? Daros las gracias al Círculo por haberme avalado y sobre todo por estar aquí y haber venido a escucharnos, ¿no? Y luego intentar poder debatir entre todas y todas un poco, saber un poquito más qué es esto de Podemos, ¿no? A mí me gusta empezar preguntando un poco. Y así rompemos un poco esto del hielo y demás, ¿no? ¿Cuántas personas de aquí sabéis o conocéis Podemos? Si podéis levantar la mano, más o menos. La podéis bajar ya, ¿eh? ¿Y cuántas creéis saber lo que es Podemos? Que yo creo que son preguntas diferentes. Suele pasar siempre más o menos igual, ¿eh? Siempre hay más gente que conoce lo que es la iniciativa y luego, pues yo creo que cada uno nos hacemos un poco una idea de lo que suelen ser los diferentes proyectos colectivos que conocemos o en los que participamos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta siempre intentar presentar Podemos presentando o explicando qué es Podemos en torno a una serie de noticias que van pasando aquí, ¿no? En nuestro país. Y yo quería empezar esta intervención con 5 noticias que me parecen fundamentales. La primera, en cierta medida la ha mencionado Tere, que es el informe que ha hecho Cáritas sobre la pobreza que sacó ayer. No sé si lo habéis visto más o menos, yo creo que ha estado en bastantes medios de comunicación, donde decía que los niños, y bueno, evidentemente las niñas, españolas son las más pobres de Europa, solo por detrás de Rumanía. Yo creo que es bastante significativo. O sea, que nuestra infancia es la más pobre de Europa detrás de Rumanía. Y que apostillaba que las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento. Esto lo afirmó directamente el secretario general de Cáritas, que no es ninguna peligrosa organización quemacontenedores, sino que yo creo que hasta ahora había gozado más o menos de una cierta legitimidad por sectores incluso conservadores de la política española. Hoy, el señor Montoro, ministro de Hacienda, decía esto. Dice que los informes de Cáritas no son ciertos y pedía a Cáritas que no provocara. Esto ha sido la noticia posterior, que no provocara con publicar estos informes. Porque además el informe de Cáritas decía ese dato que ha dicho Teresa, que a mí me parece brutal, ¿no? Que 700.000 hogares en España que no tienen ningún ingreso, 700.000, se podrían rescatar con la mitad de lo que vamos a invertir en rescatar las autopistas. Y entonces tú te preguntas, para esta gente, ¿qué pesa más? ¿Las personas o las autopistas? Yo tengo claro dónde tengo mis lealtades y para mí, ¿qué es lo que pesa más? Y evidentemente son esas 700.000 familias que no tienen ningún ingreso, que estamos regalando todo ese dinero a una iniciativa privada que ha quebrado y que se está lucrando con nuestro dinero. Porque durante tanto tiempo han privatizado los beneficios y ahora están socializando sus pérdidas. Y nos las están socializando a todas. Yo creo que nosotros venimos de dos comunidades bastante parecidas en alguna cosa, que hace tantísimo tiempo que gobierna el PP y que aquí prácticamente lo han privatizado prácticamente todo. Y que el ladrillo ha sido pues ese monocultivo del ladrillo, el sol y la playa, del que teóricamente íbamos a vivir in eternum. Y lo que hemos hecho ha sido cargarnos nuestro territorio. Cargarnos nuestro territorio. Cargar nuestro territorio para que unos cuantos se enriquecieran. Y ahora que estamos viviendo y estamos viendo el desastre de esa política, socializamos las pérdidas de todos esos ladrones.
No sé si recordáis a Granados. Granados es un político de la Comunidad de Madrid que fue el presidente del PP en la Comunidad de Madrid. Hace poco le recordaron, le digo que le recordaron porque no se acordaba, que tenía 1,5 millones de euros en Suiza. Claro, esto me suena a veces a Los Soprano. No sé si habéis visto la serie. Es una especie de Los Soprano o El Padrino, ¿no? La familia siempre se protege. En donde, si yo tuviera 1,5 millones de euros en Suiza o en la Conchinchina, me acordaría. Claro. Me acordaría, parecería razonable. Es que no es un pequeño monedero que se me ha escondido, que se me ha caído, no, no, no. Es 1,5 millones de euros. Y la duda es, ¿cómo esta gente consigue 1,5 millones de euros? Lo tiene en Suiza y no se acuerda. Son las dudas razonables que alguna gente nos hacemos. En donde esa gente que incluso se autotitula patriota de Polserita Rojigualda y luego tiene sus cuentas en Suiza, le pagan en B y privatiza lo que es de todos para dárselo a sus colegas, todavía tiene la desfachatez de decir que trabajan por nosotros y por este país. Otro de los datos que a mí me ha sorprendido hace poco es que España es el segundo país, otra vez, más desigual de toda la Unión Europea, donde las desigualdades con la crisis han crecido de forma exponencial. Por eso a mí me gusta hablar de que esto no es una crisis, de que es una estafa. No es que nos hayamos empobrecido todas y todos, no, ha habido una mayoría social que nos hemos empobrecido de forma brutal y una gentuza que no ha parado de meterse dinero a expuertas en los bolsillos. Y eso es así. Es que hay 20 personas en este país que tienen tanto dinero como el 20% más pobre de la población. Que 20 personas puedan tener tanto dinero como el 20% de la población es una desfachatez. Y sobre todo, es incomprensible. Decía San Ambrosio que el que es rico o es un ladrón o es hijo de ladrones. Eso hace ya mucho tiempo. ¿Os acordáis de Díaz Ferrán? Le digo por hablar de ladrones. ¿Qué decía Díaz Ferrán de cómo debíamos de salir de la crisis? ¿Os acordáis? ¿Eh? Lo podéis decir, no pasa nada. Trabajar más y cobrar menos. ¿Cómo se nos quedó, ¿No? Más o menos. Es políticamente irracional. Eso solo lo puede decir un ladrón. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a trabajar más teniendo 6 millones de parados y de paradas? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿No será más normal trabajar menos para trabajar todas? ¿Repartir el trabajo? ¿Repartir la riqueza? Si es que no estamos diciendo nada que sea una locura. Estamos hablando de lo que debe ser un sentido común de la mayoría. Alguna gente decía, ¿esto es de extrema izquierda? No, es de extrema necesidad. Si es que lo que estamos planteando es una política de extrema necesidad. De extrema necesidad por recuperar una vida que merezca la pena ser vivida. Si es que están creciendo cada vez más la gente que tiene trabajo y aún así es pobre. Mira, yo antes de empezar la crisis, en el 2009, yo cobraba 1.400 euros ya limpios por 14 pagas. Yo ahora estoy cobrando 750 euros limpios, 12 pagas. El proceso de empobrecimiento en el que nos estamos viendo es tan brutal
que nos lo quieren robar todo. Es que van a por todo. Es como si hubieran puesto el acelerador y nos quisieran cogerlo todo. Y lo que planteamos desde Podemos es, vamos a pararles. Vamos a parar esto. Creemos que la crisis la estamos pagando una mayoría social que estamos ya hartas y hartos de que esto pase. Y que esa mayoría social se debe convertir en una mayoría política que cambie, que construya alternativas de un sentido común para la mayoría social. Y si hay que legislar contra una minoría de ladrones, habrá que legislar contra una minoría de ladrones. Y no habrá que temer a esa minoría de ladrones. Hablando de ladrones, los bancos españoles son uno de los mayores acreedores de la deuda pública de este país. Pagamos 40.000 millones de euros al año en concepto de intereses por la deuda pública. Cuando manejamos estas cifras, yo es que me gusta recordarlas. 40.000 millones de euros en intereses. Se lo estamos pagando a unos bancos que en cierta medida han sido los que han generado gran parte de esa deuda pública. Esos 250.000 millones de los que hablaba Teresa. ¿En qué cabeza paga? O sea, ¿qué cabeza puede entrar que Bankia esté teniendo beneficios con la deuda pública que ella misma ha generado? ¿Pero eso dónde puede caber? ¿Cómo lo podemos permitir? ¿Cómo podemos hablar de esta cuestión tan judeocristiana de que las deudas se pagan? Es que esa deuda no es nuestra. No solo debemos de hablar de crear una banca pública bajo control social, como decía Teresa, sino de hacer una auditoría ciudadana sobre la deuda. Sobre la deuda, para saber cuál es una deuda ilegítima y cuál no. Igual que hay que hacer una auditoría sobre la deuda privada. Sí, la deuda privada también, que es mucho mayor todavía aún que la deuda pública. Deuda privada como la estafa de las hipotecas a las que nos han sometido. Y eso hay que auditarlo. Porque, en teoría, si cumpliéramos ciertas partes de la Constitución española, estaríamos haciendo una especie de revolución ahora mismo, donde dicen que tenemos que tener una vivienda digna. Una vivienda digna, evidentemente, sin hipotecarnos de por vida. ¿Qué estamos entendiendo cuando más de 500.000 familias han sido desahuciadas desde el 2008 hasta ahora? Si tengo que elegir entre rescatar a los bancos o rescatar a las personas, Podemos lo que plantea es rescatar a las personas. Eso es lo que hay que hacer, rescatar a las personas. Y para eso hay que rescatar la democracia. La democracia como un elemento expropiatorio. Expropiatorio por parte de la mayoría social, del pueblo, a una minoría que la tiene secuestrada. De eso estamos hablando de democracia. Porque no se puede hablar de democracia sin entender que también tiene que tener apellidos, como democracia económica. ¿Alguien sabe quiénes son los mercados? Esa gente, teóricamente hacemos todo tipo de sacrificios para alguien que no sabemos quién es y que decide sobre nuestras vidas y a la que nadie ha votado. Dicen, no, es que hay que hacer esto para contentar a los mercados. Es como si fuera una especie del monstruo de Leviatán, en donde lo único que hacemos es tirarle ofrendas. ¿Y cuáles son nuestras ofrendas? Nuestros derechos sociales. Y nunca se sacian. Lo que hay que decir, esa gentuza no la hemos votado nadie. No podemos hacer una política económica para los mercados. Porque cuando hablamos de democracia, ahora que ha muerto Suárez, los que nacimos en el 80,
como yo, siempre nos dijeron que esto de votar era una especie de la fiesta de la democracia. No sé si la gente de los 80 más o menos lo recuerda, en el colegio nos lo decían. Ir a votar es la fiesta de la democracia. ¿Os acordáis en Grecia cuando un presidente griego decidió consultar al pueblo griego sobre si quería aceptar las reformas aparejadas en torno a los recortes? Le preguntaron, quería preguntar, ¿estamos de acuerdo con hacer estos recortes a cambio de que nos den este rescate? ¿Os acordáis? ¿Eh? Bueno, se lió, lo que hicieron fue echarle. Claro. ¿Cómo se ocurre usted preguntar al pueblo? Claro. No, le echaron. Le cogieron y le dijeron, usted no puede preguntar. Esto no es optativo el aplicar estas políticas. ¿Y a quién pusieron? ¿Os acordáis? Pusieron a un banquero. Pusieron a un banquero de presidente del país. Y dijeron, no se preocupen que no pregunta. Pusieron a un banquero. Por cierto, que nadie le había votado. Y aquí, los tertulianos españoles decían que era una irresponsabilidad preguntar al pueblo griego y hacer un referéndum sobre si querían aceptar las medidas de austeridad y recortes. Era una temeridad, porque era posible que lo perdieran. Moraleja, solo se pregunta cuando se sabe que se va a ganar. Esos son cuando nos preguntan. Esa es su fiesta de la democracia. Ahí es cuando quieren que votemos. Incluso un tertuliano del Partido Socialista, Garrido, eurodiputado, dijo, es que solo hay que hacer referéndums cuando se hagan cosas importantes, como modificar la Constitución. Y justo habían modificado la Constitución en España hace una semana para modificar el artículo 135 de la Constitución española para pagar la deuda por encima de cualquier otra cuestión, y aquí no había preguntado ni Dios. Esta es la democracia que ellos nos están planteando. Esa es su democracia. La democracia en donde seguimos teniendo 6 millones de parados y seguimos permitiendo que empresas con beneficios despidan a trabajadores. Esa democracia en donde seguimos haciendo caso a una cosa que se llama el FMI, Fondo Monetario Internacional, o Fondo de Matones Internacionales, que dice que uno de los riesgos sistémicos de España es que vivamos más de lo esperado. Que uno de los problemas de la economía española puede ser que vivamos más años de lo esperado. ¿Qué significa eso? Nos quieren muertos. Sí, después de trabajar, al hoyo. No vaya a ser que pillemos mucha pensión, aunque la bajen. Eso es la democracia económica y la democracia que están planteando. Por eso cuando nosotros hablamos de recuperar la democracia, es una cuestión que planteó el 15M. Queremos una democracia real ya. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y cómo plantea Podemos que se debe hacer? De una forma muy sencilla, participando. Decía Sergi que si no hacemos política, la hacen por nosotros. Y estamos viendo lo bien que lo hacen. Lo que está planteando Podemos es hacer política. Política con mayúsculas. Participar cotidianamente. No votar cada 4 años. No votar cada 4 años. Hacer política cotidiana. Como Gamonal. Eso es política cotidiana. Decirle a un alcalde, no, usted ahí eso no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los vecinos no queremos. Eso es hacer política cotidianamente. Que no nos roben la cartera. Que no nos la roben. Y si hay que desahuciar, lo que tenemos que hacer es desahuciarles a ellos. Claro que queremos desahuciar a alguien. Queremos desahuciarles, que se vayan. Como ellos no quieren, lo que hay que hacer es echarles. Y la única fórmula es haciendo política.
Y eso es lo que estamos planteando en Podemos, que la gente decida, que decidamos sobre el programa, que decidamos sobre nuestros representantes, que haya revocabilidad, que haya códigos de conducta, que tengamos espacios permanentes de participación. Por eso los círculos, donde a nadie se le pida ningún carné y que quien lo tenga no lo tenga que dejar fuera. Y sobre todo porque hay una mayoría social que no tiene carné de nada. En donde podamos hacer política todas y todos. En donde incluso pidamos que las reuniones tengan inicio y final. Para que podamos seguir teniendo vida. Porque hacemos política para recuperar nuestra vida. No para perderla por el camino. Yo creo que, en cierta medida, lo que estamos planteando desde Podemos no es diferente a lo que ha planteado las marchas del 22M. ¿Recordáis las 4 consignas que planteaban? No al pago de la deuda, ningún recorte más. Fuera los gobiernos de la Troika, pan, trabajo y techo para todos y todas. El programa de mínimos lo tenemos. Lo que necesitamos es un espacio donde poder llevarlo a cabo. Y para eso hay que hacer algo más que votar. Pero también nos estamos llamando a votar. ¿Por qué? ¿Qué creéis que podríamos conseguir si nos volvemos locas y locos todos y el 25 de mayo Podemos saca 54 escaños? Solo hay 54, ¿eh? Sacamos 54 escaños. Todos. ¿Qué creéis que pasaría? ¿Una guerra? Yo creo que pasaría esto, mira. Yo creo que pasaría algo así, mira. ¡Bu! ¡Bu! No cambiaría gran cosa, les meteríamos un poco de miedo. Les demostraríamos que el guión no es siempre el mismo. El PP o el PSOE. Que hay otras opciones, que hay alternativas. Que quien decidimos somos nosotras. Es lo único que conseguiríamos. Y sería muchísimo. Pero al día siguiente, el 26, tendríamos que seguir haciendo lo mismo, política. Eso es lo que tendríamos que hacer al día 26, política. Y seguir construyendo una alternativa social de cambio. Porque eso no va a acabar con las elecciones. En donde pidamos también una rotación, que ahora podemos estar nosotros aquí subidos y mañana estar vosotras. En donde todas nos podamos representar y sentir y ser representados. De una forma en donde por lo menos podamos aplicar esa política de extrema necesidad que os hablaba antes. Y en donde intentemos que el miedo cambie de bando. Perder un poco de ese miedo a perder la casa, a perder el trabajo, a no tener una vida, a tener que emigrar. ¿Cuánta gente de aquí conocéis algún primo, algún hermano, algún familiar, algún amigo que haya tenido que irse de Elda y de Petrer? Podemos, en cierta medida, es un proyecto para que vuelvan, para que tengan un sitio donde volver, para que tengamos un sitio donde no nos tengamos que ir, donde no nos expulsen, porque nos están echando. Y lo que hay que hacer es echarle a ellos. Eso es lo que estamos planteando. Porque la gente no se va, como decía la ministra, por afán aventurero. Sí, es que encima tienen la desfachatez de reírse en nuestra cara. Decir que si hay que ir a buscar trabajo, que nos vayamos, ¿a dónde era? A Laponia. A Laponia, que se vayan ellos, que hace mucho más frío que en Elda. Bueno, que Petrer, ¿no? Que estamos aquí. Aunque estéis pegados, me han dicho que si no se pueden cabrear. Yo creo que en cierta medida lo que tenemos que conseguir es echarles a Laponia. Lo que tenemos que hacer es esa política de sentido común, que es sacarle un zapato al señor Rato
y decirle gángster. Usted lo que es un gángster, porque ha echado a 80.000 personas de sus casas. ¿Y dónde está Rato? ¿En la cárcel? ¿Dónde está? ¿En? Telefónica. ¿Eh? En 3 sitios, ¿no? Hostia, este deja el FMI por... bueno, por poco capaz. Luego le meten en Bankia. La ruina. Echa 80.000 personas de sus casas, estafa a preferentistas y va a la cárcel. No. ¿Paga por lo que ha hecho? No. Le ponen en otro sitio. ¿Por qué? Porque la familia se cuida. 2 millones o más. No sabemos de qué cuentas en Suiza o en otros sitios no se acuerda. ¿Vale? Ahora, el problema es que al final pasa como en las películas de los casinos. La banca siempre gana. No, y es que hay que romper con eso. La banca no siempre gana. Y eso solo lo podemos hacer entre todas y todos. Yo cuando empecé en política me dijeron que si solo no puedes, con amigos sí. Lo que está planteando Podemos es hacer un ejercicio de práctica política colectiva. Porque nos intentan individualizar. Nos intentan vender que el problema de que nos quedemos sin casa, sin trabajo, sin vida es una cuestión personal, nuestra, de fracaso. Se atreven a llamarnos fracasados. Se intentan arrebatarnos una cuestión fundamental que también las marchas del 22 ponían encima de la mesa, la dignidad. Nos intentan quitar hasta eso, hasta la dignidad. Y nos llaman fracasados. No, no, no. Ustedes son unos ladrones y nos están robando nuestras vidas. Yo no estoy fracasando. Y para eso, los procesos de empoderamiento colectivo, como supuso el 15M, como lo ha supuesto la PA, como todas esas actividades colectivas que se están realizando y tejiendo desde la base, Podemos también plantea que la única fórmula de salir de esto es una forma colectiva, entre todas y entre todos, desde abajo. Porque nuestras lealtades están con los de abajo. ¿Cómo se financia Podemos? ¿Con? Claro. Hemos decidido no pedirle dinero a Botín. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Decidíamos no pedirle dinero a Botín para pedir la expropiación del Banco Santander. Nos parecía... bueno. No, realmente creíamos que es fundamental que nadie puede hipotecar nuestras propuestas políticas. Que nuestras lealtades están con la gente. Que quien debe de financiar los proyectos políticos de la gente es la gente. Debemos de ser nosotras mismos. Que si no, nos las hipotecarán. Solo hay que ver cómo están hipotecados todos los malditos partidos políticos de este país. ¿Y quién tiene sus hipotecas? ¿Y quién tiene sus hipotecas? Creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando la gente entienda que Podemos no es una herramienta útil, dejará de financiar Podemos, dejará de participar en Podemos y Podemos desaparecerá. Porque lo que hay que hacer es tomar un camino, tomar una iniciativa, mover ficha, como decíamos. A veces yo creo que muchas veces te sientes como una especie de coche en donde hay 8 personas gritando en medio de una rotonda a ver qué salida coges. Y como todo el mundo grita, no cogemos ningún camino. Y al final lo único que estamos es mareados en la rotonda. Lo que está planteando Podemos es coger un camino, salir y ver a dónde llegamos. Si nos hemos equivocado, que es normal, no pasará nada, podremos volver a la rotonda y coger otro camino, pero decidirlo colectivamente, escucharnos, poder caminar y trabajar en ese sentido, y ahí es necesario el esfuerzo de todas. Más allá de las siglas, más allá de las banderas que podamos tener cada uno, debe ser un proceso colectivo para poder salir de esa rotonda.
Y cuando hablábamos del miedo, había un chiste que a mí me parecía muy interesante sobre el miedo, que era un señor que se iba a dormir y no podía dormir. Y su mujer le decía, pero José, ¿qué te pasa? Por favor, María, duérmete, que es que yo no puedo. A la hora siguiente decía, pero José, ¿qué te pasa? No, es que no me puedo dormir, María, por favor, duérmete. A las 3 horas, María le dice, José, ¿qué coño te pasa? Dice, no, lo siento, María, es que no me puedo dormir. Dice, ya, pero es que la que no se puede dormir soy yo por culpa tuya. ¿Qué leches te pasa? Dice, mira, es que le debo a Mario, el vecino, 40.000 euros y no los tengo y no se los voy a poder pagar. Y dice, ah, era eso. Abre la ventana y dice, Mario, que José, mi marido, no tiene los 30.000 euros que le prestaste, no te lo va a poder pagar y así que a joder. Y cierra. Y dice, pero ¿por qué has hecho eso, María? Y dice, porque así por lo menos José tampoco, o Mario en este caso, tampoco puede dormir. La idea es que si no nos están dejando dormir, si no nos están dejando soñar, por lo menos traspasarles un poquito de la angustia que nos están generando. Que el miedo se lo transmitamos también a ellos, porque es la única fórmula de dejar de tenerlo. Porque seguramente tenemos 99% de posibilidades de fracasar. 99. ¿Por qué? Porque los procesos los hacemos las personas y las personas cometemos errores. Pero tenemos un 1% de poder ganar. Un 1. Pues tenemos un 1% más de posibilidades de ganar que si no lo intentamos. Y lo que está planteando Podemos es intentarlo. Salir a ganar. No salir a que nos metan 5. Hay que salir a ganar, a buscar nuestro 1%, a intentar recuperar esa vida que nos están robando. Porque solo hay una, ¿eh? Solo hay una. Y eso es lo que se estamos planteando. Hacer política entre todas y todos. Intentar salir de esta situación entre todas y todos. Sin fórmulas mágicas, sin grandes recetas. Solo una, participando. Solo una, haciendo política entre todas y todos. Solo una, buscando alternativas que nos puedan sacar de esto colectivamente, que las podamos decidir entre todas y todos. Eso es lo que estamos planteando en Podemos. Y eso es a los que llamamos ahora, a participar, a salir de la rotonda, a pelear por ese 1%. Muchas gracias.